cucarachas, ¿no? Y Ratatouille, y sus amigos, y todos los demás. Este cuadro tal vez lo revisaron en su curso de farmacología, ¿no? Y justamente todo lo que es previo a la investigación con humanos es la investigación preclínica, ¿no? Ahí se resume en investigación preclínica con animales, pero hay todo un mundo de lo que es estos estudios, ¿no? Hoy día, por ejemplo, con la bioinformática se ha abierto toda una posibilidad de identificar moléculas, ¿no? Que podrían servir para algunas patologías, ¿no? Así como tenemos in vitro. Cuando uno dice in vitro, le suena a qué va, ¿no? In vitro. Se hizo un estudio in vitro, ¿no? En cultivos, en laboratorio, ¿no? In vivo es en modelos animales, ¿no? ¿Han escuchado in silico? ¿Qué? In silico. No. Sílico. In silico. Ya, busquen. Son estudios de bioinformática que se hace en modelos informáticos de moléculas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un fármaco X que tiene un principio activo, etcétera, etcétera, y yo quiero ver si ese fármaco puede encajar en algún tipo de receptor para el cual no está pensado originalmente, pero podría ser. Y así se van haciendo estos ensayos. Ya, todo eso es evaluación preclínica. La bioinformática, por ejemplo, está permitiendo identificar otros usos para medicamentos que originalmente no estaban pensados en ella. ¿Ya? Bueno, cuando ya pasamos a investigaciones en seres humanos, lo más sencillo son estas 4 etapas o fases. Ensayos fase 1, ensayos fase 2, ensayos fase 3 y ensayos fase 4. Para recordar solamente de una manera sencilla, decenas adelante, centenas, millares y ya muchos millares. O sea, solamente para recordar. Fase 1 son pocos sujetos denominados voluntarios sanos y es la primera vez que esa molécula va a entrar en contacto con el ser humano. O sea, ya se hizo toda la investigación con animales, etcétera, y es la primera vez que un ser humano va a ser expuesto. Entonces no me corro riesgos, expongo a pocas personas. Claro, esas personas corren el riesgo, pero son pocas personas. Usualmente, reitero, se denominan voluntarios sanos. Obviamente que hay una justificación y uno espera de que no haya efectos muy negativos. Ahí todavía no se está evaluando terapéutica, principalmente se está evaluando seguridad. ¿Ok? Fase 1. Luego viene la fase 2, donde ya entran a tallar, ¿no? Ya se trabaja con pacientes, con la patología para la cual está pensada esa sustancia, ese producto, y es un número mayor. Vean, mientras en la etapa 1 son pocas decenas, estos números son, ojo, son para darse una idea, ¿no? Aquí dice de 20 a 50 personas, ¿no? Pocas decenas. En la fase 2 ya son centenas, pero también poquitas centenas. Vean, ahí dice de 150 a 350 enfermos. Es para ver la dosis. Entonces yo
voy viendo diferentes dosis, cuál es la dosis que mejor funciona y siempre voy a ver seguridad, ¿ya? En todas las fases siempre voy a ver seguridad. Luego que ya determinamos cuál es la mejor dosis, pasamos a la fase 3, que usualmente son los ensayos que encontramos en las revistas, o en todo caso, la mayor cantidad de ensayos publicados en revistas van a ser la fase 3. Bien difícil que ustedes encuentren en alguna revista un ensayo fase 1. Fase 2 sí se encuentra, pero que un ensayo fase 1 en una revista, difícil. Entonces la mayoría son la fase 3, que ya son esos ensayos grandes, ¿no? Con varios cientos o ya hasta miles de participantes que participan, ¿no? En algunos casos son estos ensayos multicéntricos para justamente encontrar la cantidad tan grande de participantes que puedan participar, participantes que puedan ser enrolados y que puedan ser seguidos. Y aquí es ese objetivo, digamos, que hemos visto como objetivo general, si usamos el término del ensayo clínico, que es evaluar la eficacia. O sea, aquí es donde comparamos contra el tratamiento estándar, en la fase 3. ¿Ok? Y ya son ensayos mucho más grandes y siempre evaluamos seguridad. Siempre evaluamos seguridad. Cuando el fármaco ha pasado los ensayos fase 3, es que solicitan la industria, ¿no?, el permiso para comercializar y entra en el mercado. Entonces los estudios fase 4, estrictamente hablando, ya no son experimentos. La fase 4 son estudios de farmacovigilancia, que son bien complejos de hacer, son grandes estudios de cohortes, donde se hace el seguimiento a estos pacientes que están recibiendo el medicamento ya la receta de su médico, etcétera, y se busca continuar identificando si es que hubiera algún tipo de problema, reacción adversa, en fin, porque, hace pocas semanas, en realidad, sí, por ahí se han enterado, en Europa han sido el término técnico no lo tengo acá con precisión, no sé si es que han sido retiradas, han sido prohibidas, han sido suspendidas algunas de las vacunas contra el COVID por los efectos que se han visto, ¿no? Exacto, ¿no? Problemas trombóticos, cardiovasculares que se han identificado. Claro, pero no es de que de cada 100 vacunados, 5 o 8 tienen este problema, no, es uno en no sé cuántas miles de dosis aplicadas, pero siendo inclusive un número chiquito, ¿no? Digamos, no estoy diciendo que es así, 1 en 10.000, uno dice, pues 1 en 10.000 es bien poquito, ¿no? O sea, hay 9.999 que no tuvieron el efecto, fue el 10.000, ¿no? Es superior a lo recomendado, o sea, tal vez, solamente para poner como ejemplos, si lo esperado, algo vamos a llamarle tolerable, es que tengo una reacción adversa por cada 100.000 dosis aplicadas, un efecto adverso por cada 10.000 ya es demasiado, ¿no? Siendo chiquito, es un exceso en relación a lo esperado. Ya. Como hablamos de ese orden de frecuencias, que son muy, muy pequeñitas, no necesariamente vamos a encontrar esos efectos adversos o la cantidad para establecer una asociación en un ensayo donde tal vez entraron 2.000 pacientes en cada brazo. O sea, si hablamos de efectos, ojo, no estoy diciendo que sea así el valor, solamente para poner un dato que nos deje entender. Si yo espero 1 en 100.000, en 2.000 pacientes tal vez nunca lo voy a ver. Entonces ya esta fase 4 de farmacovigilancia es donde se puede detectar, porque estamos hablando de comercialización en miles de pacientes. Sí.
Y tenemos luego el enmascaramiento o ciego, que no es una técnica exclusiva de los experimentos, pero que en los experimentos se recomienda también tenerla. El enmascaramiento o ciego significa que una persona involucrada en el estudio no sabe qué es lo que está recibiendo el paciente. Y esta persona involucrada en el estudio se puede agrupar en tres grandes actividades o funciones o roles que tiene la investigación. Uno es el propio paciente, ¿no? O sea, si el paciente sabe qué es lo que está recibiendo o no lo sabe. Luego está quien hace las evaluaciones al paciente, ¿no? Que aquí en la diapositiva se está poniendo como observador. En algunos libros, en algunos textos se dice que el investigador no sabe, pero estrictamente hablando no es que sea el investigador, es quien recoge el dato, ¿no? Quien hace la historia clínica, el examen, quien evalúa la radiografía, la muestra de laboratorio, en fin. Y luego quien analiza los datos. Ahora, ciego simple, también si nos ponemos más papistas que el Papa, ciego simple es que uno no sepa. Y puede ser que el analista no sepa y el resto sí sabe. Pero eso no tiene tanto sentido, ¿ya? Entonces, ciego simple, lo que usualmente entendemos es que el paciente no sabe qué es lo que está recibiendo. Doble ciego, que el paciente y quien lo examina, quien lo observa o quien analiza sus resultados, en fin, no sabe qué es lo que está recibiendo, los dos no saben. Y triple ciego, cuando incluso quien analiza los datos no sabe cada grupo cuál fue el fármaco que recibe. Siguiente. Y aquí finalmente tenemos algunas otras clasificaciones que están presentadas como dicotomías. Pero ojo, entre clasificación y clasificación no significa que sean excluyentes. O sea, por ejemplo, aquí podemos tener un estudio explicativo paralelo o podemos tener un estudio explicativo que sea cruzado, ¿ya? Bueno, en estas dicotomías sí se excluyen, pero entre las clasificaciones, o sea, entre lo que está entre números, en esta diapositiva y las que sigue, no significa que sean excluyentes. Lo primero es la clasificación de ensayos en pragmáticos y explicativos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora básicamente son los estudios explicativos que tienen una inclusión estricta, que buscan evaluar eficacia. Los ensayos clínicos llamados pragmáticos ya no son tan estrictos, tan exigentes en los criterios de inclusión, como dice ahí, son un poco más laxos, pero laxos en el sentido de que amplían el espectro de los pacientes y son los que quieren acercarse más a efectividad, ¿ya? O sea, el ensayo clínico pragmático quiere acercarse más a la efectividad. El explicativo quiere acercarse más a la eficacia. Según la intervención, paralelo o cruzado. En sus libros, en el Gordis, ahí se explica bastante sobre el estudio cruzado, el periodo de lavado que debe de haber, las limitaciones que también hay en los diseños cruzados. Ahora, lo más habitual es tener diseños paralelos, porque hacer un estudio cruzado implica bastantes consideraciones, pero para ciertas intervenciones, digamos, se opta por estos diseños cruzados. Siguiente, Paola. Esta lámina, o sea, para estas dos clasificaciones, ahora algunas láminas que nos ayudan con las ideas serían los extremos, ¿no? O sea, hacia la izquierda, en rojo, sería la inclusión de pacientes para un estudio, para un ensayo pragmático, donde entran todos los pacientes, en este caso con EPOC. Entonces ya sin ningún tipo de restricción. Todo paciente entraría, sería el de la izquierda.
Pero vean, conforme vamos aplicando nuestros criterios de inclusión, exclusión, etcétera, vamos reduciendo la posibilidad de participación, y en el extremo a la derecha tendríamos, por ejemplo, para un estudio explicativo. Claro, ¿qué sucede hacia la izquierda? Que como hay tantas variables que están siendo, o sea, tantas variables intervinientes, ¿no?, están siendo incluidas, podríamos tener ahí potenciales confusores para el efecto que estamos buscando evidenciar. Y no todo va a ser controlado siempre con la estadística. Entonces no tenemos la cantidad suficiente de participantes para poder controlar todo. ¿Ok? Por eso, hacia la izquierda tendríamos, o sea, si estos pacientes que están en la columna en rojo ingresan buscando tal vez más efectividad, pero a la derecha buscando eficacia y evidenciar cuánto de ese cambio podemos atribuir al fármaco. Siguiente, por favor. Y ese es el esquema de ensayo cruzado que está en sus libros de epidemiología, ¿no? Y ojo, este de aquí creo que es ya la letra F, porque este es un gráfico panel, ¿no?, que está A, B, C, D, E, F. O sea, hay 6 dibujitos. Acá estoy poniendo creo que el último de los dibujitos, ¿ya? Entonces ahí en el libro está toda la secuencia, ¿no?, de cómo se va haciendo el ensayo cruzado, y bueno, ya ustedes con calma revisan su texto para fijar más los conceptos. Siguiente. Por el análisis, y eso lo vamos a ver la próxima semana, estaba diciendo el jueves, pasado mañana, tenemos el análisis por protocolo y el análisis por intención a tratar. En resumen, por protocolo se analizan solamente los participantes que cumplieron estrictamente con el protocolo. Por eso se dice análisis por protocolo. Por intención a tratar se analiza a todos según la intención original que hubo tras la aleatorización. Entonces, si yo fui asignado al tratamiento A, me analizo como parte del grupo A. Si yo fui analizado al grupo B, me analizan como grupo B, independientemente si fui adherente o no al protocolo, si hubo algún tipo de desviación del estudio, etcétera, etcétera. Lo que se sugiere, eso también en teoría, lo que se sugiere es realizar los análisis por intención a tratar. Hoy en día, algo que es muy habitual en los ensayos, bastante habitual, es presentar ambos resultados. Por el análisis por protocolo, ¿cuál fue el resultado de la reducción absoluta de riesgo? Por intención a tratar, ¿cuál fue el resultado de la reducción absoluta de riesgo? Entonces, con frecuencia, con bastante frecuencia diría yo, ustedes van a encontrar eso en los ensayos clínicos. 2 resultados. Entonces ya, cuando ustedes lean un ensayo, no se van a sorprender. ¿Qué significa que este análisis es por intención a tratar? Este análisis es por protocolo. Ya, o sea, más que el diseño, o sea, no es que haya un diseño de ensayo por protocolo y un diseño de ensayo por intención a tratar. O sea, todos son diseñados bajo un mismo protocolo. Es ya en el análisis. ¿Ya? Es, una vez ejecutado el estudio, cómo analizo los datos. El 4, la clasificación. La mayoría de ensayos tienen un tamaño de muestra predeterminado que buscan llegar a ese tamaño y hacen las comparaciones. Pero hay algunos diseños que están planificados así, que tengo un tamaño, ¿no?, que está establecido, pero también está definido, y eso está en el protocolo, que cada cierto tiempo voy haciendo análisis, voy analizando, y si en algún momento encuentro que ya no es necesario continuar con el estudio, lo detengo. Eso es un diseño secuencial, ¿ok? Y detengo el estudio por 2 grandes situaciones, ¿ok? Ya encontré una diferencia
lo suficientemente grande que no vale la pena seguir enrolando pacientes porque ya encontré una diferencia bastante marcada. O la segunda opción, no he encontrado una diferencia y proyectándose, por más que continúe, ya no voy a encontrar diferencia. Entonces, también ahí detengo el estudio. Siguiente, Paola. Y estos esquemas son los que representan al ensayo secuencial. Ya, esos esquemas, a ver, no voy a decir que no los encuentran, pero va a ser bien difícil que lo encuentren en un artículo de investigación. Este esquema es plasmar la idea de ese estudio secuencial. ¿Ya? Tal vez ayudaría, bueno, así es como está en el libro. Ven, hay un triángulo superior, un triángulo inferior y un triángulo hacia la derecha. ¿Ya? Los tres triángulos están representando un resultado de la comparación entre grupos en el cual detengo el estudio. El eje X es el tiempo y la línea que aquí aparece como quebrada es cómo van los análisis que voy realizando. Entonces, si esta línea quebrada, cada punto, ¿no? cada quiebre es cuando yo hago un análisis, llega a uno de los triángulos, detengo el estudio. Pero si yo sigo por el camino de que a favor del tratamiento de intervención, a favor del control, pues continúo el estudio hasta terminar. ¿Ya? ¿Se entiende este gráfico bien? Es relativamente sencillo. Este es el puntero. ¿Pues alguien tiene un puntero? Nadie tiene un puntero. ¿Ya? A ver. Otra vez que... Ahí está, Paola, muy bien, Paola. Ahí está. Entonces, la línea quebrada, ahí está, esa línea quebrada es el resultado del análisis que yo voy haciendo. En los ensayos clínicos, ustedes ven con frecuencia gráficamente se representa así, un área a favor del tratamiento experimental, un área a favor del control. ¿Ok? Entonces, vean los triángulos, o sea, abstráiganse y a los triángulos pónganles un color. Entonces, el camino que yo recorro es lo que está en blanco. Y si mi carrito llega a una zona de color, es que detengo el estudio. ¿Ok? Entonces, ese triángulo que señala Paola dice el tratamiento es mejor. Ahora abajo, Paola, ese otro triángulo es que el control es mejor. Y el triángulo que está a la derecha, ¿no?, marca que no hay diferencia entre los grupos y entonces ya no es necesario continuar con el estudio. Pero también si llego al triángulo de arriba o al triángulo de abajo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces aquí el eje de X es el tiempo que implica el enrolamiento de pacientes. Siguiente, vamos. Luego, por el efecto buscado, los ensayos usualmente son de superioridad. Si tengo un ensayo que es de superioridad, yo quiero demostrar que el tratamiento A es mejor que el control, usualmente no se dice cuando es superioridad. Pero si estoy haciendo un estudio de no inferioridad o de equivalencia, ojo que no es lo mismo, lo pongo en el texto. Y según el ciego que hemos visto, entonces podemos tener ensayos clínicos ciegos, doble ciegos, ¿no?, lo que es un ensayo enmascarado, o ensayos abiertos, donde sé qué es lo que estoy recibiendo. Siguiente. Este es un esquema para representar cuando decimos que hay una superioridad, ¿no?, o una no inferioridad, y cuando es inferior.
¿no? Este es un esquema también donde el 0 representa la igualdad absoluta, pero nosotros trabajamos con intervalos de confianza. Entonces, si para este caso, ojo, en este caso a la izquierda es superior, eso un poquito confunde con este esquema, ¿no? O sea, más bien a la izquierda superior, a la derecha inferior. Pero para decir que es inferior, debe de estar por debajo de un rango de equivalencia. ¿Ok? Que aquí está planteado en el 12%, ¿no? Porque ese es está en porcentaje el eje, más menos, ¿no? Claro, y el B, ¿no? Que no es concluyente porque el intervalo de confianza está en una zona de no inferioridad, pero también en una zona de inferioridad, entonces ahí ese resultado no concluyente. Siguiente. Y bueno, con esto hemos terminado. ¿Puedes pasar al anterior? Ya. Ahí. Hay un esquema, Nicolás. ¿Todos tienen el libro de Argimón? ¿Sí? No te entiendo. Está en el drive. Entonces, todos tienen el Argimón. Ya. No me acuerdo ahorita el número del gráfico, en qué capítulo está, pero en el Argimón hay un dibujito parecido, pero donde hay muchas más líneas que están representadas como flechitas, ¿no? Que está, o sea, para marcar los límites es como si fuera una flecha, pero no hay que tenerlo como flecha de que se va hasta el infinito, sino que ahí están los límites, ¿ya? Hay diferentes escenarios. Ya, es muy probable que les voy a preguntar de ahí. ¿Sí? O sea, imagínense que se pone un esquema como este, pero voy a poner el que esté en el Argimón. ¿Ya? Voy a poner el que está en el Argimón. Y supongan, ahorita estamos viendo este esquema, solo va a aparecer la línea B. ¿Ya? Lo que aquí es la línea B. Y yo les digo, ¿cómo se interpreta? ¿Es superior? ¿Es inferior? ¿Es no inferior? ¿Es equivalente? No es concluyente. Ahí tienen que marcar la alternativa que corresponde. ¿Encontraron el gráfico? Por curiosidad, ¿han encontrado el Argimón, ese dibujo? ¿Ese esquema? ¿Alguien tiene a la mano el Argimón? O sea, se les sugiere un libro y nada, ¿ya? Debe estar en el capítulo de ensayos clínicos. ¿Alguien lo tiene? Hay de acá de 80 cerebros, ninguno tiene el libro. ¿No lo han leído hasta ahora? Muy bien. Entonces, como tenemos ensayos clínicos, pruebas diagnósticas y revisiones sistemáticas, ¿no quieren aprender más? Y está en español. No puede ser de que nadie haya encontrado ese dibujito. Ahí está, Nicolás. ¿Cómo se llama? ¿Qué número es el dibujo? 5.3. Ya, vayan al capítulo 5. Entonces no está en el capítulo de ensayos. Ok. Capítulo 5. Qué rápido que está ensayos ahí en el Argimón. A ver, vayan al capítulo 5. 5.3. ¿Encontraron? A ver. Ahí está. Página 45. A ver, muéstralo por así. Exacto. ¿Ya? ¿Cuántas flechitas hay? ¿Ahí está la F o más todavía? L. Ahí está la L. ¿Ya? Entonces, del A a la L, alguna de ellas, solamente una de ellas, vendrá en el examen.
Y ustedes tienen que identificar qué es. Obviamente el modelo A tendrá una, el modelo B tendrá otra y el modelo C tendrá otra. ¿Ya? ¿Identificaron ahí el gráfico? 5.3. Perdón, 5.3 o 4. ¿Cómo era? 5.3. Exacto. 5.3. ¿Ya? A ver, no se paporreteen la figura. Analícenla. Porque obviamente en el examen no les voy a poner curva C, curva D, no va a tener letra, ¿no? O línea tal. Esta línea, ¿cuál es la mejor interpretación que puede darse? Equivalencia, no equivalencia, superioridad, inferioridad, inconcluso, superior, en fin. ¿Está bien? Ya. Eso era un tema que quería comentarles y esa es la última, ¿no, Paola? Ok, ¿preguntas? Para la certificación, pero ya rumbo a dividir los grupos, ¿también puede utilizar las explicaciones proporcionales o el Neyman que utilizan para el muestreo? No hay que confundir. O sea, la estrategia es parecida, que yo formo estratos, pero no es una selección de muestras. El paciente ya fue seleccionado. Si el paciente fue seleccionado y cayó en alguno de esos estratos, luego cómo lo distribuyó para los tratamientos. Pero ahí no entra Neyman. ¿No afecta la varianza interna? No entra ahí eso. Okay. Para hallar las muestras en los ensayos para la vacuna del COVID, ¿se utilizó más un certificado o el electrónico? No, yo imagino que es certificado. Claro, en los ensayos estos grandes que se publican, usualmente es una aleatorización estratificada que adicionalmente usa, silencio, que usa los bloques balanceados o alguna otra estrategia, pero usualmente es estratificado. Ahora hay un estándar para saber cuánto dolería las 3 fases, porque por el COVID se achicaron, pero antes se decía que demoraban bastante. Es que lo del COVID trastornó todo y era una carrera para encontrar tanto manejo del paciente, o si funcionaba o no funcionaba lo que pensábamos que podía funcionar, y el tema de vacunas. Entonces se acortaron algunos tiempos regulatorios por la emergencia que se tenía, pero no debe ser así necesariamente. El tema del enmascaramiento también es una forma de controlar las variables que El ciego es un control del sesgo de medición. ¿Ya? Mientras que aleatorización es para controlar el sesgo de selección, el enmascaramiento ciego es para controlar el sesgo de medición. Silencio, está preguntando su compañero. No, o sea, enmascaramiento y ciego para efectos prácticos es lo mismo. Es lo mismo. Semánticamente hay una diferencia. Y hay un artículo que se publicó en Lancet hace ya casi 20 años, muy interesante, donde los autores, uno sale con un antifaz tipo el zorro, ¿no? El otro sale todo cubierto los ojos. Es de la diferencia entre ciego y enmascarado, ¿no? Entonces, y ellos allí discuten que semánticamente el mejor término sería ciego, porque ciego implica no ver. Enmascarado. Lo que pasa con el enmascarado es que lo que está enmascarado es el producto. Pero cuando hablamos de ciego, nos referimos a las personas. Si puedes regresar ahí. El ciego es que la persona no sabe qué está recibiendo, está ciega para lo que recibe. En cambio, el término enmascaramiento, ¿no? Porque
El enmascarado, valga la redundancia, es que usa una máscara, ¿no? Y en los carnavales, cuando se usa una máscara, es para que yo no vea qué hay detrás de la máscara. Entonces, lo que enmascaro es el producto. Entonces, hago dos productos que tienen la misma máscara. Entonces, yo no sé qué estoy recibiendo. Pero no es que yo esté enmascarado. Lo que está enmascarado es el producto. Ya, pero hacer toda esta disquisición, ¿no?, de quién es sido, quién es enmascarado, es complicadísimo. Entonces, la sugerencia de esos autores, 2 décadas por lo menos tiene ese artículo, es usar el término ciego. Y lo más empleado es ciego, ¿no? En los artículos, pero por ahí van a encontrar también enmascarado, ¿no? Que vamos a usarlo como sinónimos para no confundirnos, ¿ya? Por eso, el ensayo abierto es cuando yo sé qué es lo que estoy recibiendo. Ahorita que están llevando cirugía, ¿ya? ¿Quiénes están llevando traumatología? Ya, los que están llevando traumatología. Hay N fijaciones cuando ha habido una fractura, ¿no? Externas y tal clavo, tal tornillo, técnicas, toda la ferretería, todo Sodimac está ahí en el paciente. No me escucho un traumatólogo. Entonces, si yo quisiera hacer un ensayo ciego sobre la evolución de diferentes tipos de fijaciones, tendría a mi paciente que ponerle la fijación que le corresponde y adicionalmente tendría que simular también que está teniendo otra fijación para que él no sepa finalmente cuál es la fijación que está recibiendo y de esa manera poder comparar con el otro grupo que más bien la fijación B es la verdadera y la fijación A está de mentirita. Eso es casi imposible de hacer. Entonces hay ciertas intervenciones que es imposible hacerlas ciegas. El ciego, no te preocupes, déjalo en casa. El ciego principalmente es cuando hablamos de intervenciones farmacéuticas, o sea, productos, medicamentos, ¿ya? Incluso hace poco vi un ensayo interesante para vaginosis bacteriana. Entonces se comparaba un tratamiento vía oral versus un tratamiento vía vaginal, un tratamiento tópico. ¿Okay? ¿Y qué prepararon los investigadores? Unos kits donde las señoras que fueron enroladas al estudio recibían tanto una pastilla como un óvulo. Las dos cosas recibían y tenían que seguir el tratamiento tanto vía oral como vía tópica. Pero en un grupo, la pastilla tenía el principio activo y el óvulo no tenía nada. Y en el otro grupo, el óvulo es que tenía el principio activo y la pastilla no tenía nada. Ahí el estudio pudo hacerse ciego. Y por ejemplo, en ese caso, lo que se está haciendo es enmascarando al medicamento. ¿Ya? Obviamente que eso implica, desde el punto de vista de manufactura, ¿no?, todo un presupuesto para poder hacer esos productos iguales, ¿no? Y hay situaciones donde es difícil, por ejemplo en pediatría, cuando yo por vía oral tengo jarabes y tengo que hacer los jarabes que sean igualitos para que tengan el mismo sabor, el mismo olor, en fin, ¿no? A veces es complicado hacer el estudio que sea ciego, pero bueno, en eso va. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Otra pregunta. Puede ser cualquiera, y esa es una de las confusiones cuando se usa el término ciego simple, que está también ese artículo. Lamentablemente no les he traído la referencia. Si ustedes buscan
ciego, ensayos clínicos, Lancet, porque eso se publicó en Lancet, ahí les va a encontrar. Si bien puede aplicarlo cualquiera, que fue lo que comenté, pero intuitivamente, si se dice ciego simple, ¿qué es lo más probable? Que el sujeto sea el que no sabe qué es lo que está percibiendo. ¿Ya? O sea, sí, en teoría, ¿podría ser cualquiera? En teoría sí. Pero lo más usual, lo más frecuente, lo que espero, es que sea el sujeto quien no sabe qué está recibiendo. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Porque hay todo un equipo que sabe cada paciente finalmente qué es lo que se recibe, y para poder finalmente identificar, lo que se hace es abrir el ciego. ¿Han escuchado eso? En los ensayos clínicos, cuando se abre el ciego es cuando finalmente se sabe qué fue lo que recibió, que era una de las exigencias aquí en Perú con la vacuna del COVID, porque los participantes no sabían qué es lo que habían recibido, si era el placebo, o la vacuna 1 o la vacuna 2, porque finalmente eran dos vacunas contra el placebo que se comparaban en este ensayo, el famoso donde hubo el problema. Cuando se abre el ciego, porque sí, hay un equipo que sabe qué fue lo que recibió cada uno, ahí se desvela el secreto. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra pregunta? Ok, nos vemos el jueves entonces. Despacio, vayan avanzando.